Hola gente. El video de fondo como las ligeras ediciones son de mi autoría. La historia nos me pertenece. Créditos de la o el creador creadora en la descripción. Espero que les guste, y si es así el caso porfa suscríbanse y denle like para poder seguir con este tipo contenido. Cuando Manouma decía que intentaba mantenerse en contacto con todos desde UA, lo decía en serio. No era solo una frase que les decía a los entrevistadores para parecer más amable. Era la verdad, algo a lo que se aferraba incluso con el paso de los años. Claro que mantenerse en contacto no siempre era fácil. Todos tenían sus propios horarios, y encontrar tiempo para un mensaje rápido o una llamada para ver cómo estaban a menudo parecía un esfuerzo imposible. Aún así, Manouma lo priorizaba. Se proponía escribirles al menos una vez al mes, nada extravagante, solo lo suficiente para recordarles que seguía ahí si alguna vez necesitaban su ayuda. Cuando la vida se volvía demasiado ajetreada, revisaba sus perfiles en redes sociales, echando un vistazo a sus vidas, maravillándose de lo lejos que habían llegado. Ahora, al ocupar el 10º puesto en la clasificación de héroes, Manouma se veía llamado a misiones más cruciales y de alto riesgo. Sus días eran un torbellino de presión, de esas que dejaban poco espacio para algo fuera del trabajo. Pero no le importaba. Disfrutaba de la responsabilidad que conllevaba su puesto, la oportunidad de demostrar su valía en escenarios más importantes. Además, había un lado positivo. Dependiendo de la naturaleza de la misión, a veces se encontraba trabajando junto a sus antiguos compañeros de clase. Por mucho que cambiara el mundo, siempre estarían unidos por los años que compartieron en UA. Manouma siempre había sido el primero en contactar. No era una tarea, la verdad. Le gustaba mantener viva la relación, incluso si eso significaba asumir el peso de iniciar cada conversación. Aún así, era una costumbre tácita, a la que se había acostumbrado, por eso casi se le cae el teléfono al llegar a casa de patrullar y ver la notificación. Alguien le había escrito primero. Ni una respuesta. Ni una reacción a uno de sus mensajes. Un mensaje de verdad, no solicitado. Y no era cualquiera. Era Shinsogu. Shinsogu, que podía pasar meses, a veces incluso más, sin escribir una sola palabra. Shinsogu, cuyo estilo de comunicación podría describirse como minimalista, si se era educado, o fantasmal si se era más atrevido. El hecho de que Manouma no tuviera que presionarlo, recordarle ni rogarle directamente que se pusiera en contacto lo hacía aún más surrealista. Por un instante, Manouma se quedó mirando la pantalla, como esperando que el texto desapareciera bajo su mirada. Fue breve, por supuesto. A Shinsogu no le gustaban los inicios de conversación elaborados. Shinsogu, felicidades por el 10º puesto. Estás libre para cenar mañana por la noche. Nada trascendental, pero suficiente para que el corazón de Manouma diera un vuelco vergonzoso antes de siquiera tener la oportunidad de escribir una respuesta. Manouma siguió releyendo el mensaje una y otra vez antes de volver a la realidad, dándose cuenta de que aún estaba a medio camino del recibidor, con la puerta principal abierta de par en par. Rápidamente se acomodó mentalmente, cerró la puerta tras él y se quitó las botas de trabajo. Se dirigió a su habitación para quitarse el traje de héroe, colocándolo cuidadosamente en el lugar designado del armario y cogiendo una muda de ropa para la noche. Luego, rápidamente le envió una respuesta a Shinsogu. Manouma Shinsogu, amigo, que estás bien. Qué raro que me escribieras primero. ¿No te habrá dado un golpe en la cabeza algún villano? Manouma, además, mañana estaré libre después de las 6. Satisfecho, pulsó enviar, colocó el teléfono en el cargador inalámbrico y oyó el pitido de carga. Sabía que Shinsogu no le respondería de inmediato, ya que trabajaba casi siempre de noche y que esa era su personalidad. Manouma hacía tiempo que había dejado de tomárselo como algo personal. Aún así, la invitación seguía rondando en su mente mientras entraba al baño y abría la ducha. El agua caliente ya empañaba el espejo antes incluso de ponerse bajo el chorro. El día se desvaneció mientras el agua hirviendo caía sobre sus hombros, aliviando la tensión de sus músculos y limpiando la mugre de las calles. Sin embargo, incluso mientras se frotaba el cabello con champú y se inclinaba hacia el calor reconfortante, sus pensamientos seguían volviendo al texto. Shinsogu no era exactamente del tipo sociable, y sus interacciones, aunque amistosas, nunca habían ido mucho más allá de la misión ocasional o las bromas casuales. Tal vez solo está siendo educado, pensó Manouma para sí mismo, enjuagándose el jabón de la cara. Pero, de nuevo, estamos hablando de Shinsogu. La educación no era exactamente su configuración predeterminada.
Tenía que haber una razón para este gesto repentino, y Manouma no podía decidir si estaba más intrigado o aprensivo por descubrirlo. Una vez completamente limpio, Manouma cerró la ducha. El sonido del agua corriendo fue reemplazado por un repentino y absoluto silencio. Abrió la puerta de cristal, solo para encontrarse con una ráfaga de aire frío que le pinchó la piel y le provocó un escalofrío en la espalda. Sus músculos, aún calientes y relajados por el calor abrasador, protestaron por el repentino frío. Agarró la toalla del perchero y se la envolvió con un movimiento rápido, frotándola con fuerza sobre su piel húmeda. Gatas de agua se le pegaban tenazmente al pelo, goteando por la nuca mientras se pasaba la toalla por los mechans. Se movió con determinación, ansioso por escapar de la corriente de aire fresco que aún persistía en el baño. Regresó a su habitación. Manouma echó un vistazo a la ropa cuidadosamente doblada que había preparado antes. Nada especial, solo un suéter negro suave y un pantalón de chándal, informal y cómodo para el resto de la noche. Se los puso rápidamente, la tela se adhería ligeramente a su piel aún húmeda antes de acomodarse. El calor del suéter fue un alivio bienvenido, y dejó escapar un suave suspiro mientras se bajaba las mangas hasta las muñecas. Manouma se pasó una mano por el pelo para sacudirse los últimos restos de agua. Se dirigió a la mesita de noche, sus dedos rozando el teléfono mientras la pantalla se iluminaba con una nueva notificación. Manouma no pensó mucho en ello al principio, esperando que fuera uno de sus antiguos compañeros de clase o tal vez una actualización de la agencia. Pero cuando vio el nombre en la pantalla, Shin-Soo, Manouma se congeló a medio movimiento. Por un segundo, su cerebro luchó por procesar lo que estaba viendo. Shin-Soo, enviándole mensajes otra vez, 2 veces en un día. Fue casi suficiente para hacerle preguntarse si se había topado con alguna extraña realidad alternativa. Su respiración se entrecortó, atrapada en algún lugar entre la incredulidad y la intriga, y por un momento, simplemente miró la pantalla como si fuera a desvanecerse si parpadeaba demasiado. Inhaló profundamente, obligándose a concentrarse mientras el corazón amenazaba con salirse de su pecho. No estaba seguro de por qué reaccionaba así. Después de todo, solo era un mensaje. Pero era Shin-Soo, un hombre que trataba su teléfono más como un pisapapeles que como un medio de comunicación. El hecho de que esto no fuera solicitado, completamente en los propios términos de Shin-Soo, hizo que el pecho de Manouma se oprimiera con algo que no supo identificar. Respiró hondo, se tranquilizó, deseando que su corazón se calmara mientras tomaba el teléfono. Su pulgar se posó sobre la pantalla un momento antes de desbloquearla, bajando la vista para leer el mensaje completo. Shin-Soo, genial. Nos vemos aquí mañana a las 7. El siguiente mensaje era un enlace a un restaurante. Manouma lo pulsó con una mezcla de curiosidad y aprensión, mientras observaba cómo cargaba la página. El nombre del lugar era elegante y minimalista, justo el tipo de establecimiento que proyectaba sofisticación de lujo sin necesidad de esforzarse demasiado. No era un restaurante de 5 estrellas Michelin, pero tenía todo el sello de un restaurante que atendía a quienes se unían a comer platos exóticos y difíciles de pronunciar. El tipo de lugar donde no te atreverías a pedir sustituciones en el menú por miedo a una mirada condescendiente del camarero. Sus ojos recorrieron las fotos cuidadosamente seleccionadas de elegantes platos, porciones ingeniosamente dispuestas, tan pequeñas que Manouma se preguntó si necesitaría una segunda cena después, pero tan exquisitas que lo dejaron impresionado. Por un instante, Manouma se preguntó por qué Shin-Soo había elegido ese lugar. Quizás ya había estado allí antes. O simplemente quería ir a un lugar especial, ya que quiere celebrar mi nuevo rango de héroe. En cualquier caso, la elección fue sorprendente, incluso considerada, y Manouma no pudo evitar una leve sonrisa que se dibujó en las comisuras de sus labios mientras escribía una respuesta. Manouma, qué elegante. Me impresionas, Shin-Soo. No pensé que fueras de alta cocina. Esperaba que me llevaras a un 7/11 a comprar fideos instantáneos y café enlatado. Manouma, necesito sacar mi traje para esto, ¿o es suficiente con un estilo casual elegante? Manouma pulsó el botón de enviar, dejando que su sonrisa se prolongara mientras imaginaba a Shin-Soo leyendo el mensaje. Casi podía oír el suspiro exasperado que soltaría el hombre antes de escribir la respuesta, con los labios torcidos en esa leve sonrisa que probablemente creía que nadie notaba. Negando con la cabeza, Manouma arrojó el teléfono sobre la mesita de noche y centró su atención en la cama. Había sido un día largo, y aunque la emoción de la cena del día siguiente zumbaba débilmente en su mente, su cuerpo pedía a gritos un descanso.
Retiró el edredón y se deslizó entre las sábanas frescas, dejando que la suave tela lo envolviera mientras se acomodaba. El peso del día empezó a aliviarse de sus hombros, reemplazado por el silencioso zumbido de la anticipación. Su teléfono vibró en la mesita de noche y extendió la mano para agarrarlo. Abrió la pantalla y leyó la respuesta. Shin-Soo casual elegante. No lo pienses demasiado. Manohuma, no le doy demasiadas vueltas. Solo intento mantener tus altos estándares. Emoticono cara guiñando. Por mucho que quisiera quedarse despierto esperando la respuesta de Shin-Soo, Manohuma sabía que no era así. Dormir era necesario, sobre todo después de una larga patrulla, y no había garantía de que Shin-Soo respondiera tan rápido como antes. Dejó escapar un suave suspiro y estiró la mano para volver a colocar su teléfono en el cargador inalámbrico. El tenue brillo de la pantalla se atenuó, envolviendo la habitación en una oscuridad silenciosa, mientras se acomodaba en el colchón, cubriéndose los hombros con las mantas. Miró al techo. El silencio de la habitación amplificaba los pensamientos que le daban vueltas en la cabeza. La idea de cenar con Shin-Soo al día siguiente persistía, describiendo escenarios con gran detalle. Las comisuras de sus labios se crisparon al imaginar a Shin-Soo criticando secamente su elección de temas de conversación o dedicándole una de esas raras y fugaces sonrisas que no podía evitar admirar cuando Shin-Soo creía que nadie lo veía. La idea le oprimió el pecho de una forma emocionante y desconcertante a la vez. «Relájate», susurró Manohuma, sacudiendo la cabeza como si con eso pudiera disipar el calor que le subía a las mejillas. Se giró de lado, cerró los ojos y exhaló lenta y tranquilizadoramente. El mañana llegaría, lo analizara demasiado o no. Y por mucho que sus pensamientos intentaran arrastrarlo a su espiral sin fin, el agotamiento finalmente empezó a apoderarse de él, adormeciéndolo. El mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. Sinceramente, si alguien le preguntara a Manohuma cómo le fue hoy en la patrulla de la tarde, probablemente se quedaría con la mirada perdida, seguida de un tardío que, si tuviera la paciencia de repetirlo, podría ser agraciado con un distraído claro, aunque a qué exactamente accedía seguiría siendo un misterio para todos, incluido él mismo. Porque, a decir verdad, Manohuma no tenía ni la más remota idea de cómo le fue hoy en la patrulla. Su mente había estado absorta en un simple pensamiento, dando vueltas como un buitre esperando a su próxima presa. Cena. Cena esta noche. Cena esta noche con Shin-Soo. Y definitivamente no era que le estuviera dando demasiadas vueltas. No, no era él en absoluto. Manohuma no pensaba demasiado, planeaba cuidadosamente sus próximos movimientos, asegurándose de no insultar ni herir a quienes consideraba importantes. Planificaba lo que diría o escribiría para no parecer autoritario ni distante. Bueno, claro que todos sus pensamientos volvían a los mismos escenarios hipotéticos. Solo quería ser meticuloso con su preparación. Eso era todo, preparación, y de ninguna manera darle demasiadas vueltas. Bueno, quizá fue pensar demasiado. Aún así, apenas podía sobrevivir el día sin sentir que la tierra se derretía y se lo tragaba por completo. Y esa era una sensación que sorprendentemente entendía bien de su tiempo en Yui, cuando tuvo que trabajar con Onenuki, pero eso no importaba. Necesitaba concentrarse en la patrulla ahora mismo. Ser décimo en el ranking significaba que más gente se le acercaba e intentaba hablar con él. La mayoría le pidió una foto, que aceptó sin pensarlo 2 veces. Otros le pidieron que copiaran sus dans, lo cual rechazó. A pesar de lo que muchos pensaban, Manohuma no era de los que tomaban el don de alguien al azar solo porque se lo pidieran, especialmente de aquellos que no conocía. El resto de la patrulla había transcurrido en una neblina, una serie de veigas impresiones, el aire fresco de la tarde que le rozaba la piel, los corteses saludos que intercambiaba con la gente en la calle y algunos villanos de poca monta que derrotó fácilmente. Más allá de eso, nada. Podría haber sido la patrulla más tranquila de su vida, o un desastre absoluto, y Manohuma no se habría dado cuenta en ningún caso. Para cuando terminó la patrulla y regresó a casa, aún no tenía una idea más clara de cómo había transcurrido la tarde. Lo único que tenía claro era que sentía un nudo en el estómago, y su nerviosismo aumentaba a medida que se acercaba la hora. Manohuma no se ponía nervioso. Claro, mentiría si dijera que nunca se había sentido nervioso, porque sí. Muchísimo, de hecho. Simplemente se le daba bien disimularlo, del público, de sus amigos e incluso de sí mismo a veces. Pero algo en esa noche lo hacía sentir más pesado de lo esperado. Eran solo las 4, aún le quedaba más de 1 hora antes de tener que prepararse para la cena. Eso no le impedía cuestionarlo todo.
Desde su elección de ropa, hasta intentar decidir si una corbata rozaba demasiado la línea entre elegante e informal de negocios, o si debería haber sido más específico sobre la hora y el lugar exacto de su encuentro. ¿Y si Shin-Soo pensaba que se estaba esforzando demasiado? ¿Y si Shin-Soo no creía estar lo suficientemente agradecido por la invitación? Volvió a mirar el reloj, que ahora marcaba las 5. Realmente acababa de perder una hora de su tiempo perdido en sus propios pensamientos. Se levantó del sofá y se dirigió a la ducha. Algo que no era una gran necesidad, pero prefería prevenir que lamentar. Lo último que necesitaba era que Shin-Soo dijera que olía fatal, así que una ducha rápida de 5 minutos le hizo más bien que mal. Una vez que terminó, Manouma vio su reflejo en el espejo al pasar. La mayoría de las partes exteriores habían comenzado a empañarse ligeramente, pero el centro, estaba clarísimo. Lo que normalmente sería su habitual sonrisa segura de sí mismo al recibirlo fue reemplazado por una mirada desconocida de inquietud. Se detuvo, haciendo una mueca de dolor al ver su propia expresión. «Tranquilízate, Neito», murmuró y se arregló el pelo. «Es solo una cena. Has pasado por cosas mucho peores. No es que te esté calificando. No es que te importe lo que piense». Su reflejo arqueó una ceja, lanzándole una mirada interrogativa. Suspiró, enderezándose. «Bueno, quizá te importe un poco, pero no lo suficiente como para asustarte». Y aún así, el ataque de pánico seguía ocurriendo, lo quisiera o no. Con otra señal, se dirigió a su habitación, esperando que elegir ropa no fuera tarea difícil. Manouma estaba de pie frente a su armario, con los brazos cruzados sobre el pecho y los labios apretados en una fina línea de frustración. Su vestuario era una cuidada exhibición de sofisticación. Desde blazers a medida en una gama de tonos apagados, elegantes pantalones de vestir, camisas impecables y algún que otro suéter que, de alguna manera, lograba destilar lujo sin esfuerzo. Normalmente, armar el atuendo perfecto era algo natural para él, un reflejo perfeccionado durante años de saber presentarse como la imagen de la perfección refinada. Pero esta noche se sentía como intentar resolver un rompecabezas cuyas piezas se negaban a encajar. Casual elegante. 2 palabras sencillas, pero que lo tentaban como un acertijo sin solución cuanto más las analizaba. Casual, pero no descuidado. Elegante, pero no pretencioso. Sacó un blazer azul marino oscuro del perchero, sosteniéndolo contra su pecho mientras entrecerraba los ojos para mirarse en el espejo. La tela captaba la luz de la manera perfecta. No, era demasiado formal. Con un suspiro, lo arrojó sobre la cama. Después vino una camiseta roja lisa. Se la quitó por la cabeza, solo para arrancársela con un gruñido. Demasiado básico. Demasiado aburrido. La arrojó a un lado con más fuerza de la necesaria, donde se unió a una pila creciente de opciones descartadas. Se pasó una mano por el pelo con frustración. ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué era él tan difícil? Conociendo a Shin-Soo, el tipo probablemente aparecería con sudadera y vaqueros, completamente despreocupado. Y ahí estaba, de pie en medio de su conflicto de vestuario, dudando si sus zapatos debían ser moccasins lustrados o zapatillas elegantes. Era desesperante, pero claro, no era eso exactamente lo que Shin-Soo le hacía. Se le metió bajo la piel, desmantelando la personalidad segura que Manouma había forjado con tanto esmero. Sacó de la percha un suéter de punto ligero, gris, con una textura sutil que desprendía una elegancia discreta. Hizo una pausa, examinándolo con ojo crítico. Impecable. Clásico. Un punto medio. Se lo puso, ajustando el bajo antes de combinarlo con unos vaqueros oscuros que le ceñían el cuerpo en los puntos justos. Tras un momento de indecisión, cogió unos moccasins negros pulidos. El conjunto lograba el delicado equilibrio que buscaba, seguridad sin ser condescendiente, refinamiento sin ser autoritario. O al menos, eso esperaba. Retrocedió un paso, observando su reflejo una última vez. Nada mal, nada mal. Satisfecho, por ahora, buscó su reloj favorito en la cómoda. La esfera dorada reflejó la luz al ponérselo. Fue el toque final, una sutil muestra de consideración. Bajó la mirada para comprobar la hora, las 6:30. Mierda. Necesitaba moverse. Agarró su teléfono y las llaves y se miró por última vez en el espejo. Perfecto, murmuró, una palabra apenas audible, más un susurro tranquilizador que una declaración. Respiró hondo, enderezó los hombros y salió por la puerta. Al fin y al cabo, si iba a estar hecho un manojo de nervios, al menos podía ser puntual. El paseo fue agradable, salvo por algunas personas que reconocieron a Manouma,
la paz reinaba. Solo él y sus pensamientos. Y Manouma no estaba seguro de si eso era bueno o malo. Lo único que sabía era que el exterior del restaurante era impresionante. Las farolas habían empezado a encenderse, bañando el edificio con una cálida luz ambiental. El ambiente era una mezcla de sofisticación e intimidad acogedora. Manouma miró su reloj. El oro brillaba bajo las farolas, las 6:55. Los nervios que lo habían carcomido todo el día se habían calmado, convirtiéndose en un zumbido sordo y constante bajo su piel. Respiró hondo antes de abrir las grandes puertas de cristal. El sonido de una campana anunció su llegada. Un camarero lo recibió y Manouma lo llamó. Lo condujeron de vuelta a una mesa escondida en el rincón más alejado del restaurante, un lugar perfecto para disfrutar de la intimidad sin sentirse aislado. Shin-Soo ya estaba sentado, con una expresión de indiferencia en el rostro, y por un instante, Manouma lo envidió. Su postura era relajada, con un codo apoyado en la mesa y el otro navegando distraídamente por su teléfono. Levantó la vista y vio a Manouma acercarse a la mesa. Sus ojos violetas se encontraron con los azules claros y una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Shin-Soo. «¿No te enseñó tu mamá que es de mala educación poner los codos sobre la mesa?», bromeó Manouma mientras se sentaba o no sacar el teléfono durante la cena. Shin-Soo puso los ojos en blanco mientras cerraba el teléfono, antes de guardarlo en el bolsillo. Se movió, apoyando ambos codos en la mesa, y su sonrisa burlona se hizo aún más grande. «Si te molesto, simplemente cancelaré el resto de la cena». Para cualquier otra persona, la monotonía de Shin-Soo podría haber sonado seria, pero Manouma captó la gracia en sus palabras. «Oh, por favor. Me encantaría ver la cara del camarero cuando le digas que cancelamos porque eres alérgico a los noodles en la mesa». El tono de Manouma era cortante pero juguetón. Agarró el menú y empezó a hojearlo. «¿Y por qué cenar? O sea, no me quejo, pero no eres de los que piden quedar ni te mandan un mensaje antes. ¿Por qué no puedo invitar a un compañero héroe profesional a celebrar su reciente ascenso de rango?», preguntó Shin-Soo, levantando una ceja. «No, claro que puedes», dijo Manouma, con una sonrisa burlona en los labios. «Me sorprende que te hayas tomado la molestia de hacer esto. Y en un lugar como este, nada menos». Señaló el restaurante con un gesto dramático. «¿Qué pasó? ¿Alguno de tus amigos te hizo sentir culpable para que fueras sociable por una vez?». Hubo un instante de silencio, y Manouma captó el breve destello de culpa que cruzó el rostro de Shin-Soo, justo lo suficiente para confirmar que había dado en el blanco. «Bingo. Toukei», te adivinó Manouma, reclinándose con una sonrisa triunfal. «Te dijo que salieras más, ¿verdad?». Shin-Soo puso los ojos en blanco, pero no se molestó en discutir. Si le preguntaban cómo él y Toukei acabaron siendo amigos, su respuesta sería un serio e inexpresivo: «No somos amigos». Pero en el fondo, sabía que no era del todo cierto. Toukei se había aferrado a él desde el momento en que se cruzaron en Yue, con una insistencia que era a partes iguales encantadora y agotadora. Por mucho que intentara quitársela de encima, ella nunca lo soltaba. Y, siendo sincero, no le importaba del todo. Claro, ella podía ser ruidosa, caótica y demasiado interesada en hurgar en las paredes que él protegía con tanto esmero. Pero también era de las pocas que no dejaba que esas paredes la asustaran. Aparte de Manouma y un puñado de antiguos alumnos de estudios generales, Toukei era una de las pocas personas que lo vigilaban constantemente, que lo trataban como algo más que el misterioso e inaccesible héroe subterráneo que pretendía ser. Aunque nunca lo admitiría en voz alta. Al menos, no sin antes pelear. Los dos continuaron con su charla informal, aunque Manouma fue quien más habló mientras hojeaban los menús. Con nombres tan exóticos y difíciles de pronunciar, ambos tuvieron que echar un vistazo a sus teléfonos para ver si los traducían. Algunos fueron a la lista de tal vez, y otros a la de ni hablar. Tras pensarlo un rato, decidieron. Manouma eligió algo de su sección molecular, fuera lo que fuera que eso significara. Ternera con helado de parmesano, corazones del cachoufa y espuma de remolacha. Shin-Soo optó por lo seguro y pidió pechuga de ganso con salsa de arándanos y berenjena ahumada. Y como si el personal del restaurante hubiera calculado el tiempo a la perfección, un camarero se acercó a su mesa para pedir. Y Shin-Soo tuvo que asumir que, o bien eran muy buenos en su trabajo, o bien la más razonable suposición de que alguien tenía una peculiaridad para leer la mente. Poco después de que llegara la comida, ambos no pudieron evitar reírse de la velocidad. Intercambiaron bromas sobre lo rápido que debió de haber sido preparada,
simplemente por lo ridículamente pequeñas que eran las porciones. Mientras que el plato de Shinsobu, al menos, se parecía a la comida que una persona promedio podría reconocer, el de Manohuma, en cambio, parecía sacado de un laboratorio de investigación futurista. ¿Sabes?, empezó Manohuma, inclinándose ligeramente hacia adelante para inspeccionar su plato como si fuera un reconocido crítico gastronómico. Me pregunto cómo logran evitar que el helado de parmesano se derrita sobre la ternera. ¿Crees que el calor que desprende ya lo habría derretido? Picó la comida, intentando tomar un poco de todo con el tenedor. Su expresión oscilaba entre la fascinación y un ligero horror. Lentamente, se llevó el tenedor a la boca y dio un mordisco. El primer bocado fue, cuanto menos, interesante. Las diferentes texturas se mezclaban en su lengua, cada sabor impregnando su paladar. Frunció el ceño, intentando determinar si estaba malo o simplemente diferente. Shinsobu soltó un suave bufido, observando la creación frente a él como si fuera a crecerle piernas y alejarse del plato. Y me pregunto si eso se supone que es comestible, bromeó, probando su propia comida con un poco más de confianza. Estoy bastante seguro de que vi algo parecido en la feria de ciencias de mi escuela primaria. Creo que estaba en la categoría de cosas que nunca se deben comer. Bueno, al menos mi comida tiene un toque aventurero. La tuya parece como si el chef se hubiera dado por vencido a mitad de la comida y hubiera pensando, bueno, ya está bien, respondió Manohuma mientras seguía saboreando su comida. Shinsobu se encogió de hombros levemente. Es cierto, pero al menos el mío no parece que pueda cobrar conciencia si se lo deja desatendido durante mucho tiempo. Manohuma puso los ojos en blanco rápidamente antes de seguir comiendo. Aparte del tintineo de los cubiertos contra el plato, reinaba el silencio. Un silencio que no resultaba incómodo, sino extrañamente cómodo, como una manta que ambos hubieran acordado compartir sin palabras. La mirada de Manohuma se posaba en Shinsobu a cada instante, como atraída por una fuerza invisible a la que no podía resistirse. Esperaba un comentario, un cambio de expresión que le diera algo que analizar. No lo sabía, y le frustraba lo suficiente como para no dejar de mirarlo. Mientras tanto, Shinsobu comía a un ritmo constante, saboreando el sabor. Su expresión era neutra, casi indescifrable, pero nada desinteresada. Cuando por fin terminaron, Manohuma apartó su plato con un suspiro exagerado. Agarró la servilleta que tenía en el regazo, limpiándose cualquier resto de comida. Se inclinó hacia adelante en la mesa, juntó las manos y esbozó una sonrisa que denotaba malicia. Oye, empezó, con un tono travieso que solía ser sinónimo de problemas. ¿Quieres ver un truco genial para conseguir comida gratis? El héroe número 10 es demasiado pobre para pagar la comida de un restaurante tan lujoso. Shinsobu lo miró enarcando una ceja, con los labios torcidos como si estuviera conteniendo una sonrisa. ¿Y por qué tengo el horrible presentimiento de que esto acabará con ambos expulsados de este lugar? Grosero. A diferencia de ti, yo sí tengo una reputación pública que mantener. ¿Quieres ver el truco?, preguntó Manohuma. Los dos se miraron fijamente un momento, y su improvisado concurso de maraadas se tradujo en un claro en la cabeza de Manohuma. Antes de que Shinsobu pudiera finalmente formular una respuesta, Manohuma ya estaba moviendo su silla hacia atrás. Dejó la servilleta sobre la mesa mientras se levantaba. Había un atisbo de preocupación en los ojos de Shinsobu al hacerlo. Y, sí, claro, podría haber dicho algo y haberle lavado el cerebro a Manohuma para que volviera a sentarse. Pero una parte de él quería ver a dónde iba esto. Manohuma rodeó la mesa, de pie junto a la silla de Shinsobu. Tomó con cuidado la mano de Shinsobu y se arrodilló. Llevo mucho tiempo pensando qué decir en este momento. La voz de Manohuma se elevó ligeramente, no lo suficiente para que todo el restaurante la oyera, pero lo suficiente para captar la atención de las mesas circundantes y de algunos camareros, que ahora estaban concentrados en ellos. Desde el primer momento en que nos conocimos, transformaste mi mundo en algo que jamás imaginé. Alegras incluso los días más aburridos. Cada risa, cada lágrima, cada momento que hemos compartido, todo me ha traído a este momento. Shinsobu lo miró con incredulidad. Podría haberle lavado el cerebro a Manohuma una vez más para que se detuviera, para que se levantara y volviera a sentarse como si nada hubiera pasado, pero por alguna razón no lo hizo. Dejó que Manohuma continuara con su teatralidad. No quiero que seas solo un capítulo más en mi vida. Quiero que seas mi compañero en cada página, en cada giro, hasta el final. Quiero estar a tu lado, aprender contigo y afrontar juntos todo lo que la vida nos depare. Manohuma hizo una pausa,
fingiendo sacar una caja de anillos imaginaria. Sujetó su mano de tal manera que quienes lo rodeaban no se dieron cuenta de que en realidad tenía las manos vacías. Te he amado desde el principio. Hitahashi, ¿te casarías conmigo? Probablemente había cientos de cosas que Shinsogu podría haber dicho en ese momento. 100 maneras de decir que no o fingir que era una broma. 100 maneras de convencer a la gente a su alrededor de que todo era una broma estúpida. Sin embargo, Shinsogu no hizo ninguna, de nuevo por razones desconocidas. No, en realidad, su cerebro debió de fallar, porque lo siguiente que supo fue que la palabra sí ya había salido de sus labios. Antes de que pudiera corregirse, se oyeron aplausos provenientes de las mesas circundantes. Manouma le dedicó una sonrisa burlona y un guiño rápido, mientras fingía ponerle un anillo en el dedo a Shinsogu. A Shinsogu le ardía la cara, el calor le subía del cuello a las orejas. Entreabrió los labios, con el peso del sí aún en la lengua, como un trozo de comida que no podía tragar. No tenía ni idea de por qué lo había dicho, y ahora todo el restaurante aplaudía como si fueran los protagonistas de una comedia romántica cursi. Miró a Manouma con enojo, quien se puso de pie con gracia, haciendo una ligera reverencia al público como si todo fuera perfectamente normal. Manouma, disfrutando del momento, antes de volver a sentarse, la sonrisa burlona se atrevió a convertirse en una amplia sonrisa. Shinsogu lo miró fijamente, y digamos que si las maraadas mataran, Manouma ya estaría muerto. Quería gritarle por el ridículo espectáculo que acababa de montar, pero en cambio, solo logró decir en voz baja que estás loco. Increíblemente creativo, replicó Manouma, reclinándose cómodamente en su asiento como si nada hubiera pasado. Y debo decir que hiciste tu parte a la perfección, Shinsogu. Ese sí fue muy sincero. Casi se me saltan las lágrimas por un segundo. Se secó las lágrimas invisibles en broma. Tienes suerte de que no te estrangule aquí mismo. Las palabras de Shinsogu salieron como un gruñido. A Manouma se le escapó una carcajada. Voy a quedar viudo antes de que tengamos nuestro primer baile. Acéptalo, ahora estás atrapado conmigo. Hasta que la muerte nos separe o al menos hasta que llegue el postre. Poco después de su pequeño espectáculo, el camarero se acercó a su mesa con un plato de tarta de queso con fresas. Cortesía de la casa, dijo, dejando el plato sobre la mesa, y no se preocupen por la comida, señores, eso también corre por nuestra cuenta. Manouma le dedicó una amplia sonrisa, seguro. No quiero que parezca que recibimos un trato especial ni nada por el estilo. No tenemos ningún problema en pagar nuestra comida. No, es lo mínimo que podemos hacer por ustedes, sobre todo porque decidieron que nuestro establecimiento fuera el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, le dijo el camarero, aunque ojalá nos lo hubieran dicho antes. Le habríamos pedido al anfitrión que los sentara en una de nuestras zonas románticas. No te preocupes, todos los lugares que voy con él son románticos. ¿Verdad, cariño? Preguntó Manouma, ganándose otra mirada asesina de Shinsogu. Por suerte, el camarero no notó la mirada asesina en sus ojos. Pero ambos agradecemos mucho el gesto. Asegúrate de decirle al dueño que le agradecemos su generosidad. Me aseguraré de ello. Y felicidades, dijo el camarero antes de dejarlos solos. Y justo ahí, Shinsogu, es como consigues comida gratis, dijo Manouma. Cortó un trozo de tarta de queso con el tenedor y se lo metió en la boca. Tarta de queso. Shinsogu suspiró antes de apuñalar con fuerza el plato que tenía delante. Manouma, te juro por Dios que si esto se irá mal, yo. No te preocupes. Eres un héroe clandestino, así que nadie te reconoce. Y, aunque soy el héroe número 10, dudo mucho que alguien aquí me reconozca sin mi disfraz de héroe, le dijo Manouma mientras disfrutaba de otro bacalao de tarta de queso. Créeme, mañana todos aquí se habrán olvidado de esto. Más les vale, dijo Shinsogu. Siguió saboreando su tarta de queso. Claro, nunca le ha gustado la atención del público, esa es la razón principal por la que se convirtió en un héroe clandestino. Además, si hubiera querido ser humillado en público, se habría juntado con alguien como Kaminari o Bakugo. Pero mentiría si dijera que esta no era la mejor tarta de queso que había probado en su vida. Así que había una pequeña parte, una muy pequeña parte de él, a la que no le importaba la atención. Una vez que terminaron, ambos salieron del restaurante al fresco aire nocturno. El lejano bullicio de la ciudad los rodeaba, interrumpido por el ocasional bocinazo de un coche. Shinsogu se metió las manos en los bolsillos, con pasos pesados por una persistente irritación. Manouma caminaba a su lado, balanceando las manos libremente a los castados,
con aspecto de estar demasiado satisfecho consigo mismo, y su sonrisa irradiaba una satisfacción petulante, como si hubiera ganado el premio gordo en la sala de juegos local. «Estás realmente loco, lo sabes», murmuró Shinsobu, con un tono seco pero carente de mordacidad. «Me lo han dicho», respondió Manouma, echando ligeramente la cabeza hacia atrás, contemplando el cielo nocturno. «Pero no puedes negar que funcionó. Comida gratis y la mejor tarta de queso de tu vida. De nada, por cierto». Shinsobu suspiró. Eso podría haber ido mucho peor. Se detuvieron en la esquina donde sus caminos se bifurcarían, la tensión entre ellos se calmó. Shinsobu miró a Manouma y luego bajó la vista, con los hombros rígidos. Manouma permaneció inmóvil, con la cabeza ladeada lo justo para observar a Shinsobu sin que se notara demasiado. Había un leve destello de diversión en sus ojos. Antes de separarse, Manouma levantó la mano y la posó sobre el hombro de Shinsobu. Le aseguró una vez más que todo estaría bien y que a nadie le importaría por la mañana. No se detuvo demasiado en las palabras, sabía que la seguridad no necesitaba adornos. La mano de Manouma se deslizó del hombro de Shinsobu. La mandíbula de Shinsobu se tensó levemente, con una expresión indescifrable. Se alejó en la noche sin decir palabra, el leve eco de sus pasos contra el pavimento se desvanecía con cada paso. Manouma permaneció inmóvil, con la mirada fija en Shinsobu hasta que desapareció entre las sombras. Lentamente, Manouma exhaló, metiendo las manos en los bolsillos de sus vaqueros como preparándose para un resfriado que no provenía solo del aire vespertino. Con una última mirada hacia la calle, giró sobre sus talones y se dirigió en dirección contraria.